Ahí está. Vamos a esperar que entre Silvana. Esperemos que pueda entrar. El lunes que viene vamos a hacer la puesta en común. Va a ser en grupo. Acá pidieron que la conformación de los grupos sea al azar, ¿eh? como buenos estadísticos, vamos a hacer al azar. Y va a consistir en darles, yo les voy a enviar un texto científico, ahí entró Silvana, un trabajo científico, y el trabajo, su tarea va a consistir en leer el mismo, analizarlo, hacer, digamos, una descripción de dicho trabajo, haciendo énfasis o enfoque en la parte estadística. Describir qué se hizo estadísticamente y también buscar alternativas, sugerencias que se le ocurra a ustedes para mejorar el trabajo o incluso cosas que ustedes consideren que no está bien, digamos, mencionar, hacer mención de eso, o sea, ser críticos, porque eso está bueno que sean críticos, no porque está escrito o está publicado, eso tiene que ser considerado algo que no se pueda, digamos, dudar de eso, ¿no? Al contrario, hay que tener ese pensamiento crítico, ¿sí? Entonces la idea es esa, que más que hacer un cuestionario, que se haga una aplicación de lo que se vio en esa interpretación de texto científico que tienen el componente estadístico. La otra opción sería escribir un trabajo, pero no da el tiempo. ¿Sí? Yo creo que lo más rápido, por la cuestión del tiempo de todo, tanto mío como de ustedes principalmente, que tienen otras obligaciones, cursar, rendir, etcétera, no extenderlos más, ¿sí? Y terminar ahora antes de fin de mes. En eso consiste básicamente, ¿sí? Bien, 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 bien. Ahora sí. Bueno, bueno, entonces vamos a arrancar, para no dilatarnos más con el tiempo. Le voy a hacer mención de algunos otros diseños experimentales y arreglos que se realizan. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de los dos principales, que eran el diseño completamente aleatorizado y el diseño en bloques al azar? Y algo les mencioné de este otro diseño, diseño que tiene nombre de grupo de cumbia mexicano, que es cuadrado latino, los cuadrados latinos. Es un diseño particular que ahora van a verlo con es algo similar, digamos, incluso acá lo compara con dice que es como una extensión del concepto de los bloques. Si ustedes recuerdan, del diseño en bloques, el mismo se hacía cuando las unidades experimentales tenían alguna característica o variable o fuente de variación que podía influir en la respuesta, en el resultado, ¿sí? En eso se fundamentaba el diseño en bloques, ¿eh? Se diferencian esas fuentes de... O sea, se observa una fuente de variación que puede hacer que mi respuesta a ese tratamiento que yo estoy evaluando pueda cambiar y no sea justamente debido al tratamiento, sino a esa otra fuente de variabilidad. En este caso, vamos a tener dos fuentes de variación. Y ahora vamos a ver cuáles son. Tienen dos fuentes que pueden hacer variar esa respuesta o resultados. Este diseño tiene una característica particular, que el número de repeticiones tiene que ser igual al número de tratamientos. Que también vamos a ir viendo, pero, por ejemplo, si yo voy a tener 4 tratamientos, tengo que tener 4 repeticiones. Esa es una característica que utiliza este diseño experimental en cuadrado latino. Y se disponen formando, pues se llama cuadrado, fíjense que se forma como un cuadrado, en este caso un cuadrado 4x4, porque voy a tener 4 tratamientos. Los tratamientos son, acá únicamente es un ejemplo,
están esquematizados con letras A, B, C y D. Pongo un ratito en presentación para que se vea mejor. ¿Sí? A, B, C y D. Esos son los tratamientos. Y las fuentes de variación van a estar, una va a estar acá arriba, van a ser las columnas, en este caso son distintas edades, y la otra fuente de variación van a ser las razas, que se ubiquen en las filas. Entonces, generalmente, enumeramos a estas fuentes de variación como el efecto fila, que sería una de las fuentes de variación, y el efecto columna, la otra fuente de variación. ¿Sí? Y eso conforma el cuadrado latino. Estas son las dos fuentes de variación. Y fíjense que los tratamientos se van a ir rotando. O sea, esto se va a hacer armando un cuadrado donde cada tratamiento debe ir aplicado en una combinación. Fíjense que, por ejemplo, acá el individuo de raza 1 y de edad 2 tiene el tratamiento A acá. Después, el otro individuo de raza 2 y edad 6 tiene el tratamiento A acá. Siempre hay que ir rotando los tratamientos de manera tal de que cada uno aparezca en todas las filas y columnas. O sea, por lo menos que aparezca una vez. ¿Sí? Fíjense que el A aparece acá, después aparece acá, después acá y después acá. ¿Sí? Siempre tiene que aparecer por lo menos una vez, ¿sí?, en la fila y en la columna. Esto se usa también, por ejemplo, cuando se dispone de pocas unidades experimentales. Por ejemplo, yo quiero realizar un tratamiento, un experimento evaluando 4 tratamientos y dispongo únicamente de 4 unidades experimentales. Entonces, voy a colocar en una columna, o sea, en las columnas voy a colocar, por ejemplo, a los individuos, ¿no?, y en la fila voy a colocar el tiempo. O sea, ¿cómo voy a hacer? En un primer tiempo, que va a ser otra fuente de variación, porque una de las características de los ensayos estadísticos es que todos tienen que hacerse, o sea, las pruebas estadísticas, lo ideal es que se hagan todas en el mismo tiempo, ¿sí? Al mismo tiempo, para que eso se pueda comparar, porque si yo hago una evaluación esta semana y la evaluación del otro tratamiento la semana siguiente, el tiempo no es el mismo, cambió el clima, la edad de los animales ya es otra, entonces siempre hay que hacer todo en el mismo tiempo. En este caso, si yo dispongo de pocas unidades experimentales, lo que se puede hacer es justamente colocar el factor tiempo, o sea, el tiempo como un factor de variación. Entonces, si yo tengo 4 animales, supongamos que acá tengo el animal 1, a ver si puedo editar esto. Animal 1, animal 2, animal 3 y animal 4. Y acá voy a tener, no sé, vamos a poner tiempo. Tiempo 1, supongamos que sean 15 días. Tiempo 2, tiempo 3 y tiempo 4. ¿Sí? En la primera semana, yo voy a asignar el tratamiento A al animal 1. En el segundo tiempo, que sería en la segunda quincena, perdón, voy a asignar, esto es al azar, voy a asignar el tratamiento A al individuo 3. En la tercera quincena voy a asignar el tratamiento A al individuo 2. Y en la cuarta quincena voy a asignar el tratamiento A al individuo 4. ¿Sí? De tal manera de que todos los animales, ¿sí?, el 1, el 2, el 3 y el 4 recibieron el tratamiento. En distintos tiempos, pero lo recibieron. ¿Sí? O sea que en este caso,
El tratamiento se tuvo que aplicar. Lo que sí no puedo hacer es que el mismo animal reciba 2 veces el mismo tratamiento. ¿Sí? Tiene que recibir los 4 tratamientos. Este recibió A, B, C, D. A, B, D, C. Acá también, A, B, C, D. Todos recibieron todos los tratamientos. ¿Sí? Esta es una ventaja de este diseño en cuadrado latino porque me permite a mí trabajar con pocas unidades experimentales. ¿Sí? Pero la desventaja que tiene es que se extiende mucho en el tiempo. Una prueba, quizás yo acá disponiendo de 16 animales, la podía haber hecho en 15 días, con 4 animales la tengo que hacer en 2 meses. ¿Sí? No sé si se entiende el... ¿Ese no es el mismo cuadro que se utiliza en epidemiología, por ejemplo? ¿Para qué? Que, por ejemplo, para evaluar la eficacia de un test serológico de A, por ejemplo, que pongas verdadero positivo, falso, falso positivo, verdadero negativo, falso negativo, y te hacían análisis. Desconozco ahora, pero puede ser si se hace el diseño en cuadrado latino, pero la verdad que no sé si es un diseño, pasa que para cuestiones de epidemiología, de, de medicina poblacional, por así decirlo, se aplican otros análisis estadísticos. La verdad que ahí me desconozco, ¿no? Pero puede ser. Lo que quiero que les queden claro es esa característica, que cuando se usa un cuadrado latino es cuando tenemos, como dice acá, 2 fuentes de variación. Se usa también mucho cuando se ensayan cultivos, que no es lo que nos interesa a nosotros porque no hacemos agronomía, pero también por las características del suelo puede haber un suelo que tenga, por ejemplo, que sea un suelo en pendiente y que a su vez ese suelo en pendiente tenga distintos perfiles de las capas del suelo o composición en el suelo, entonces se aplica también, ahí tenemos 2 fuentes de variación porque la pendiente va a ser una y el perfil del suelo otra, entonces se aplica también un diseño en cuadrado latino. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿En qué consiste? Después van a escuchar hablar también de tendencias polinómicas, ¿sí? Son, digamos, análisis más complejos, pero que se realizan, no es algo usual que realizamos en la práctica. Les digo, yo hasta el día de hoy no me ha tocado nunca hacer un tipo de análisis de este tipo, pero se realiza, por ejemplo, cuando vemos algún tipo de tendencia en el comportamiento de la variable respuesta. ¿No? Por ejemplo, puede ser un incremento, ya sea incremento o disminución de tipo lineal, ¿no? Cuadrático, cúbico, etcétera, ¿sí? Cuando hay alguna relación o alguna tendencia, alguna proporcionalidad en el aumento o en la disminución de la respuesta, ¿no? Entonces se hace un tipo de estudio polinómico, ¿sí? Y otro análisis que se utiliza mucho son los análisis factoriales, ¿sí? En realidad es un arreglo factorial, porque en realidad este tipo no es un diseño propiamente dicho, como dice acá. Los experimentos o arreglos factoriales no son diseños experimentales propiamente dichos, sino que es como se aplica la formación de nuestros diseños como el DCA, el completamente aleatorizado, el diseño en bloque o el cuadrado latino. ¿No? ¿Y en qué consiste el arreglo factorial? En interacciones entre varios factores que nosotros podemos estar estudiando, ¿sí? Por ejemplo, queremos estudiar, a ver, se me ocurre un ejemplo rápido, el efecto de un antiparasitario y
también a su vez distintos niveles de vitaminas. Porque decimos, bueno, tal vitamina puede ser beneficiosa para la recuperación ante un determinado parásito. Entonces decimos, bueno, aplicamos tal antiparasitario que estamos estudiando bajo diferentes niveles de vitamina. Entonces ahí vamos a tener distintas combinaciones de los tratamientos. ¿Sí? Ya no estoy aplicando un solo tratamiento, estoy aplicando más de uno. O con la alimentación también, ¿sí? Puedo estar aplicando un alimento con diferentes niveles de proteína y también diferentes niveles de vitaminas. Y ver después la respuesta de acuerdo a la combinación y determinar cuál es la combinación que me da una mejor respuesta. Y más allá de eso, si la intensidad de la respuesta no cambia, no varía, yo digo, bueno, no tiene sentido seguir aumentando porque estoy gastando más en un determinado tratamiento, en la vitamina, por ejemplo, ya no obtengo una respuesta beneficiosa. O incluso puedo tener un efecto contrario. ¿Sí? Fíjense, la ventaja, por ejemplo, me dice que en el caso de los experimentos factoriales o arreglo factorial, me permite obtener más información que un experimento unifactorial, donde yo evalúo un solo factor de variación, ¿sí? Una sola fuente de variación. ¿Sí? Se estudian efectos principales, efectos simples y las interacciones entre los factores. ¿Sí? Obviamente, como desventaja que tenemos con este tipo de experimentos es que tenemos la necesidad de un mayor número de unidades experimentales, ¿no? En los experimentos unifactoriales, y debido a que nosotros tenemos que combinar todos los factores, ¿no? Puede ser que por ahí alguna de las combinaciones que tengamos que realizar obligatoriamente no sean de interés, no nos interesen, pero igual las tenemos que hacer. Y obviamente también los análisis estadísticos son mucho más complejos de realizar, ¿no? Pero esto queda, digamos, a conocimiento de ustedes que de acuerdo, ¿vieron? De acuerdo a la necesidad o a la circunstancia en la que ustedes, eso es lo que yo quiero que ustedes se sitúen, que de acuerdo a la circunstancia, disponibilidad de recursos, ¿sí? O lo que quieran evaluar, tenemos que elegir el adecuado método de diseño experimental, el arreglo que vamos a realizar, cómo vamos a disponer las unidades experimentales, ¿sí? Pero, repito, los que más se utilizan son el diseño completamente aleatorizado, son los que más van a encontrar. Ahora vamos a ver enseguida ya en el trabajo, a ver, el trabajo que vamos a analizar, a ver qué tipo de diseño usaron, qué análisis estadístico. Ojo, yo les hice hincapié y les mencioné otros métodos de análisis. Acuérdense que vimos mucho sobre análisis de la varianza, pero no olvidemos que existen otros métodos de análisis. No me quise explayar mucho para no extendernos tanto, pero acuérdense que tenemos los análisis de regresión lineal, tenemos análisis de chi cuadrado, tenemos los coeficientes de correlación, tenemos distintos análisis estadísticos que se utilizan acorde a las circunstancias. El diseño completamente aleatorizado, que era el más simple de todos, ¿sí? Que asignamos cuando, digamos, nuestras unidades experimentales tienen una gran homogeneidad entre ellas. Posteriormente tenemos cuando hay algún factor de variación que puede estar afectando la respuesta, y ese factor nosotros lo podemos identificar, hacemos el diseño en bloque, y separamos en bloques, digamos,
esos individuos. Posteriormente, cuando tenemos dos fuentes de variación, tenemos el diseño en cuadrado latino, donde tenemos que formar, como su nombre lo indica, ese cuadrado perfecto con igual número de repeticiones por tratamiento, y el total de parcelas serían los tratamientos al cuadrado, ¿no? O sea que si, por ejemplo, tengo 4 tratamientos, voy a tener 16 parcelas, ¿sí? Si tengo 3 tratamientos, voy a tener 9 parcelas, y así sucesivamente. Eso lo podemos adaptar, este funcionamiento, sí, el principio que rige el cuadrado latino lo podemos adaptar a cuando tenemos pocas unidades experimentales para transformar el tiempo en una fuente de variación, ¿no? Entonces tenemos como una fuente de variabilidad el sujeto y como otra fuente de variabilidad el tiempo, ¿no? Y eso nos permite trabajar con pocas unidades experimentales, pero con la desventaja que nos extendemos en el tiempo. Posteriormente, los análisis polinómicos, donde tenemos algún comportamiento de la variable respuesta, alguna tendencia en ese comportamiento, sí, alguna tendencia proporcional que puede ser lineal, cuadrática, etcétera, ¿no? Y el factorial, donde ya complejizamos más el estudio, añadiendo interacciones, o sea, añadimos más de un factor de variación, ya no es unifactorial, ¿sí? Por eso se llama arreglo factorial. Tenemos factores que están interactuando y evaluamos los efectos, ya sea del factor como de la combinación de ellos. Obviamente nos brinda una información más amplia, pero también tiene un análisis más complejo. Quiero mostrar un trabajito. En realidad tenía varios, pero me pareció este el más fácil de analizar. Este trabajo está publicado, fíjense, en la revista veterinaria de nuestra facultad. Y lo primero, y que muchas veces ya se entra, digamos, cometiendo el error, es con el título, ¿no? El título siempre nos tiene que dar un parámetro, una idea, un panorama de lo que trata el trabajo, ¿sí? Nosotros ya leyendo el título tenemos que saber a ciencia cierta de qué se trata el trabajo. No como las películas, por ejemplo, que el título de cualquier cosa y pues te encontrás con algo que nada que ver, sino acá el título tiene que ser bien expeditivo, digamos, del contenido del mismo. Como por ejemplo, acá te dice inclusión de grasa en dieta de cerdas primíparas. 2 puntos, efectos sobre la reproducción y performance de la camada. Bien clarito, qué es lo que trata el trabajo y qué evalúa el mismo, ¿sí? Bien clarito. Posteriormente al trabajo se realiza un resumen. Todo esto ustedes van a tener que ver, digamos, cuando evalúen su trabajito, pero de aquí en más también cuando lean trabajos científicos. El resumen siempre nos va a dar una idea, un panorama amplio, fíjense, con un párrafo bastante simple, cortito. Nos da una idea de el contenido del trabajo. Primero hace un fundamento teórico, ¿sí?, donde dice que la incorporación de la grasa en la dieta podría mejorar la performance reproductiva. Así, en 2 oraciones, me da un panorama, digamos, del marco teórico del trabajo. Y si yo, esto que marco acá, ¿a qué se está pareciendo esto que ven acá ustedes? Que está subrayado está resaltado en amarillo.
¿Mm? Dice, la incorporación de grasa en la dieta podría mejorar la performance reproductiva de cerdos en producción, principalmente durante las épocas más calurosas. ¿Qué sería eso? ¿Podría ser la hipótesis? Podría ser, ¿sí? Tiene todas las características de una hipótesis, porque está haciendo una afirmación, ¿sí? O una suposición. En realidad no afirma, supone, porque dice, podría mejorar la performance reproductiva de cerdos en producción, principalmente durante las épocas más calurosas, ¿sí? Entonces sería como una hipótesis. Y justamente lo que sigue después dice, para comprobar esta hipótesis, ¿sí? O sea, justamente es la hipótesis del trabajo. ¿Ven? Si bien después acá en el trabajo creo que no aparece como tal la hipótesis, estos investigadores la pusieron en el resumen, ¿no? Pero fíjense un ejemplo claro de cómo se usan las hipótesis, ¿eh? La podemos poner acá en el resumen. Y hace mención de hipótesis, ¿sí? Es algo que se usa, se utiliza. Después nos dice, nos explica, siguiendo con el resumen, nos explica brevemente que para ver esa hipótesis, ese marco teórico, ¿no? Lo que se hizo fue evaluar el efecto de incluir grasa a diferentes niveles, o sea, un tratamiento con diferentes niveles de inclusión y su efecto sobre las variables reproductivas, ¿no? Nos va dando las características del experimento, dice, las unidades experimentales, dice, se utilizaron 3 grupos de 6 animales, un n igual a 18, a las cuales se les suministraron 3 dietas, con diferentes niveles de inclusión de grasa, 0, 3,5 y 7%. 0 sería el testigo, pero no deja de ser un tratamiento, ¿no? 0 sería uno de los tratamientos, que sería el testigo, 3,5 y 7%, los 3 tratamientos, ¿sí? Y los 3 grupos de 6 animales cada uno, totalizando un N de 18. Nos describe durante cuánto tiempo se hizo el experimento, qué variables se midieron, son variables reproductivas, total de nacidos, nacidos vivos, muertos, peso de la camada al nacimiento y al destete. Mientras que en la madre se evaluó el intervalo de retorno al cero, ¿sí? Todas variables de tipo reproductivo, pero claramente identificadas. Después, fíjense, acá se menciona el diseño estadístico, utilizó un DCA, un diseño completamente aleatorizado, y el análisis de las variables se hizo mediante ANOVA, ¿no? Justamente usaron el Infostat, que yo les había mencionado. ¿Estos de dónde son? Son de Las Breñas, de Santa Fe, Esperanza y de La Plata. ¿Mm? Después, y después rápidamente hace una descripción de los resultados. ¿Mm? Dice, no se encontraron diferencias al incorporar la grasa en relación al número de lechones, nacidos vivos, muertos, total de peso de nacimiento, intervalo de TTC. P-valor mayor a 0,05. Acuérdense que cuando el valor de probabilidad es mayor que el nivel de alfa, que acá también lo fijaron en 0,05, nosotros decíamos que la probabilidad de que esto se dé por azar es alta, ¿no? Por lo tanto, consideramos que las diferencias no son estadísticamente significativas, sino que se deben al azar, ¿no? Mientras que el número y peso de lechones al destete, ¿sí?, se fue influenciado de manera significativa. Esto quiere decir que se observaron diferencias estadísticamente significativas, o sea, está dicho de otra manera nomás, ¿no? Y ahí nos dice que el p-valor es menor a 0,05. O sea que la probabilidad
de que eso se haya dado por azar es muy baja, ¿sí? Por lo tanto, lo que eso nos indica es que habría algún otro factor, además del azar, que esté afectando estas variables. Si nosotros tenemos todas las otras variables medianamente controladas, ¿cuál es el factor de variabilidad? El tratamiento, ¿sí? En la dieta, los distintos niveles de grasa en la dieta, ¿sí? En realidad el objetivo de esto es dar una dieta más concentrada en energía, ¿sí? Y por último también, a ver qué dice acá después en conclusión, la adición de grasa en las dietas de cerdas no afecta variables al nacimiento ni intervalo de destete-celo, pero mejora el número y el peso de lechones al destete, ¿sí? Nos da incluso una conclusión. Eso como resumen, fíjense como en un pequeño párrafo ya tenemos una idea del trabajo. O sea, lo primero que ustedes tienen que hacer cuando van a un trabajo es leer este resumen. Posteriormente, bueno, está en inglés, no lo vamos a volver a leer. Y antes de arrancar, o sea, al inicio del trabajo, cuando vamos a comenzar a escribirlo, tenemos que realizar un marco teórico, ¿no? El marco teórico, que en este caso está bajo el nombre de introducción, ¿cuál sería su finalidad? A ver qué les parece. ¿Cuál sería la finalidad de la introducción o marco teórico? ¿Qué tenemos que ver o encontrar en el marco teórico? Tener un respaldo de lo que yo estoy por investigar, o sea, lo que yo estoy por demostrar con mi trabajo. Ajá, tener un respaldo, exactamente. Eso es uno de los principales objetivos del... Uno de ellos obviamente es, como su nombre lo indica también, introducción, ¿eh? Es introducir al lector en el tema en el cual yo estoy trabajando, ¿sí? Dar una noción teórica de ese tema, exactamente como dice Luisina, dar una idea de lo que va a tratar el tema. Perfecto. Y como dijo Marina también, además fundamentar eso que yo quiero probar, ¿sí? Que tenga algún sustento, porque no vamos a probar algo que no tenga sentido, ¿sí? Qué sé yo, no sé, probar distintos tipos de música para ver si las cerdas van a destetar, si bien hay supuestos estudios que dicen que sí, que la música puede influenciar, pero es algo ya muy rebuscado, ¿sí? Entonces, dar un sustento teórico valedero para fundamentar nuestro trabajo, ¿sí? Y fíjense justamente acá. Comienza hablando del estrés calórico. Dice, el estrés calórico es uno de los principales problemas que afectan la eficiencia de la producción porcina. Fundamenta eso con datos numéricos, ¿sí? De las pérdidas registradas. Estos numeritos que ustedes están viendo acá como superíndice o supraíndices, ¿sí? Son las citas bibliográficas. O sea, todo esto está respaldado con... Eso es otra cosa. Todo lo que nosotros vamos a poner en el marco teórico tiene que tener un respaldo bibliográfico, ¿sí? No simplemente poner porque nosotros vimos que cuando hace calor el cerdo se comporta de tal manera. No. Eso tiene que tener un sustento teórico, un marco, digamos, una fuente de respaldo, ¿sí? Para que eso le dé peso a este sustento que yo quiero realizar. Y después sigue acá fundamentando que cuando el animal se encuentra bajo, en este caso, una temperatura elevada, ¿sí? Uno de los mecanismos, yo voy, digamos, resumiendo, no estoy leyendo literalmente, sino que voy resumiendo acá lo que dice. Una de las maneras que tienen estos animales, y sobre todo es muy manifiesto en el cerdo, es reducir el consumo voluntario de alimentos, ¿sí? A manera de, digamos,
evitar ese incremento excesivo de su temperatura corporal. Acuérdense que hay una teoría de regulación del consumo de alimentos dada por la temperatura, ¿sí? Por la generación del calor. Es decir, que los animales dejan de comer o disminuyen el consumo de alimento cuando, porque justamente el consumo de alimentos genera un calor metabólico, y sobre todo cuando hay temperaturas ambientales elevadas, donde el animal se ve dificultado para disipar esa temperatura por medio de otros mecanismos físicos, como dice acá, reducen el consumo de alimentos. Justamente menciona que el cerdo tiene una baja capacidad para disipar el calor. Y esto es muy manifiesto, esto se observa de un día para el otro, sobre todo en nuestra zona, con nuestros climas, donde un día estamos con frío y al día siguiente tenemos un calor, no sé, 15 grados más que el día anterior. Eso se observa de forma muy manifiesta en los cerdos. Entonces, dada esta situación problemática, se fundamenta, digamos, que durante estas épocas de calor, es justamente que también está acá mencionado en la hipótesis, durante épocas más calurosas, ese es el problema que se presenta, que el animal va a consumir menos. Después dice, por su elevado metabolismo, a su vez, digamos, menciona que las hembras primíparas, que son el objetivo de este estudio en particular, ¿por qué se las eligió como objetivo de estudio? Porque justamente debido a su elevado metabolismo, este efecto del calor se ve todavía más acrecentado, ¿sí? Y después sus resultados van a ser negativos con las altas temperaturas. Entonces nos va introduciendo en la situación. Después que dice, a ello hay que sumarle que las células reproductoras, seleccionadas por alta prolificidad, etc. Obviamente también se busca una eficiencia, esto es lo que nos está diciendo acá, que se busca una eficiencia de producción con un menor consumo posible de alimento. Ustedes saben que estamos hablando de eficiencia productiva, mayor producción con el menor consumo posible. No, le pregunto, ¿qué tan largo puede ser un marco teórico dentro de un trabajo? Bien. Muy buena la pregunta, Marina. La longitud del marco teórico debe ser lo menos extensa posible. Lo menos extensa posible. O sea, tiene que ser lo suficientemente larga como para introducir al lector en el tema, fundamentar el trabajo y listo. ¿Sí? Fíjense acá. Este trabajo tiene... ¿Cómo me cuentan las páginas? No estoy viendo el contador. 1, 2, 3. 5 páginas tiene. Y la introducción o marco teórico tiene prácticamente una página. Ni eso. Porque tiene toda esta partecita como introducción y esta. ¿Sí? Solo eso en el marco teórico. Nada más. Siempre hay que tratar de que sea, por eso está muy buena tu pregunta. Eso es algo que suelen criticar mucho, porque su trabajo, cuando ustedes lo escriban, va a ser evaluado por un jurado, y esa es una de las críticas que se suele hacer cuando se extienden mucho con el marco teórico o la introducción. ¿Por qué? Porque esto no es producción nuestra. Nosotros acá no estamos contribuyendo con nada. Estamos copiando cosas.
Entonces, hacer una introducción, un marco teórico de 3 páginas, no es una buena imagen de nuestro trabajo. Nosotros tenemos que lucirnos después con la descripción del trabajo, material y método, y con el posterior resultado y discusión. Ahí es donde tenemos que, digamos, explayarnos lo más posible, porque eso es nuestra producción, eso es lo propio que estamos generando. ¿Sí? ¿Se entiende, Marina? Y bueno, y todos. ¿Queda claro? Sí, también ¿Sí? si es muy largo, se pierde como el hilo del trabajo y Sí, como termina opacando tu trabajo. claro, pero aparte, no, porque también lo podemos hacer más detallado, sí, se puede perder el hilo, pero que por ahí lo podemos hacer más detallado, explicando. Pero tampoco tiene mucho sentido, porque en teoría el que lee esto es un artículo científico que no lo va a leer cualquier persona. Lo va a leer alguien que está interesado en el tema y que ya tiene conocimientos. ¿Sí? Entonces, hay ciertas cosas que no vamos a estar explicando acá, como las teorías de regulación del consumo de alimentos, ni nada. Simplemente hacemos mención. Vean que los autores acá simplemente están haciendo mención de por qué los cerdos, o sea, de cuál es el efecto del calor sobre el consumo de alimento, cómo afecta a las cerdas primíparas, por qué le afecta tanto el calor, porque como ellas están, digamos, con un elevado metabolismo, son todavía más susceptibles a este aumento de temperatura. ¿Y qué ocasiona eso? Acá en el siguiente párrafo dice la reducción de consumo, cómo afecta a las variables productivas. Y medio que por último, como propuesta, ¿sí? Dice que la inclusión de la grasa, o sea, digamos, ¿cuál sería nuestra propuesta, fundamento, pie para iniciar este trabajo? Sabiendo que las grasas, al ser alimentos con alta densidad energética, nosotros podemos incrementar la ingesta de alimento, ¿sí? La ingesta de energía, el consumo de energía, con ese bajo consumo de alimento, ¿sí? Porque estoy aumentando el contenido energético. Entonces, a una misma cantidad de alimento consumido, las cerdas están ingiriendo una mayor cantidad de energía. Después dice... Y acá hace mención de la hipótesis, ¿no? Dice, la evidencia, es decir, todo lo que se mencionó anteriormente, sugiere que la adición de la grasa en ciertas situaciones y características aumentaría la producción de leche, ganancia de peso de los lechones y su supervivencia hasta el destete. ¿No? Esto sí está comprobado, digamos, que la adición de energía en la última etapa de la gestación es beneficiosa para el desarrollo de los lechones gestantes, ¿no? De los cerdos gestantes. Pero bueno, el tema acá es que ellos quieren usar grasa para que a un consumo reducido de alimentos poder incrementar la ingesta energética. Y acá, además de eso, ¿no? O sea, porque acá dice como que la evidencia sugiere que esto ya se sabe, ya se probó, ¿no? Entonces, ¿para qué vamos a hacer lo mismo? Y acá me aclara, sin embargo, los trabajos que estudian el efecto de la suplementación con grasa, ¿no? A altas temperaturas, ahí le agrega, en situaciones de alta temperatura son escasos. O sea que, no obstante saber el efecto del incremento de la densidad energética de la dieta en esta etapa produce beneficios, hay pocos datos que se realizaron en situaciones de alta temperatura donde los animales tienen una baja ingesta de alimentos. Entonces, fíjense, siempre buscando fundamentar el porqué de nuestra investigación.
Y generalmente, por último, ahí ya estaría terminando material y método, introducción. Generalmente, por último, de la introducción o marco teórico, ponemos el objetivo de nuestro trabajo, ¿sí? Que nos dice en relación a lo expuesto en todo el marco teórico, ¿sí? O sea, anteriormente, el objetivo de este trabajo fue, y fíjense la gran correspondencia entre el objetivo y el título del trabajo, ¿sí? Tiene que tener íntimamente relación el objetivo con el título del trabajo, ¿sí? Inclusión de grasa en dieta de cerdas primíparas, efectos sobre variables reproductivas. Y acá nos dice evaluar el efecto de la inclusión de grasa, ¿sí? Sobre performance reproductiva en cerdas primíparas, ¿sí? O sea, cambiado un poquito el orden de las palabras, dice exactamente lo mismo que está en el título, ¿sí? O sea, el objetivo, recuerden, tiene que tener total concordancia con el título del trabajo que estamos realizando, ¿no? Posteriormente, hecho esto, hecha la introducción o marco teórico, ¿sí? Pasamos a la descripción, y acá es donde nosotros vamos a empezar a ver cómo el investigador o los investigadores realizaron el trabajo. O ustedes, cuando realicen su trabajo, ¿sí? Tienen que contar, tienen que explicar de la forma más detalladamente posible, obviamente con términos técnicos, ¿sí? Tienen que contar cómo se realizó el trabajo. Esto es algo importante que se está viendo cada vez más. Esto es algo que también nuestra facultad cuenta con un comité de ética o de bioética, de acuerdo a la unidad académica, cambia el nombre acá de esto, pero siempre es, como es, la finalidad es la misma, que es asegurar de que el trabajo que se va a realizar esté o cumpla con ciertos parámetros de bioética, de bioseguridad, que no estemos atentando contra el bienestar de los animales y contra la seguridad también del personal que participa. Fíjense que acá está detalladamente, incluso el expediente, el número de expediente donde se anexó este experimento. En este caso es el Comité Asesor de la Universidad Nacional del Litoral. Esto es algo muy importante también. En el caso de que se vayan a sacrificar a los animales, también se tiene que detallar bien la forma de sacrificio, que obviamente tiene que ser con las maneras autorizadas, ¿no es cierto? Siempre cumpliendo con ciertos parámetros. Eso es muy importante. En este caso comienza describiendo las instalaciones y las unidades experimentales. Se realizó con un total de 18 hembras primíparas, como decía más arriba, las características raciales, ¿sí? Las características del alojamiento. Las hembras, dice, están reunidas en grupos de 6 animales cada uno, según la cuota semanal de servicio de establecimiento, el peso promedio. Bueno, acá algunos detalles más que van mencionando, pero no vamos a estar leyendo literalmente. Después acá, a ver, las hembras fueron servidas en sus respectivas jaulas de gestación mediante inseminación artificial. Las hembras fueron trasladadas a las, a ver, como les decía. Cualquier cosita que ustedes van detectando que les llama la atención o que no les convenza,
avisan, ¿sí? En el día 110 de gestación, o sea, previo al parto, fueron trasladadas a la jaula de maternidad, donde permanecen hasta el momento del destete. Después, para la determinación del intervalo de destete-celo, fueron trasladadas a la jaula de gestación nuevamente, etcétera. Fíjense que describe la maniobra, ¿no?, con el reflejo de movilidad. Fíjense que incluso hasta detalla el suministro de agua, ¿sí? O sea, de qué manera se les daba agua, en este caso con los chupetes, bebedero tipo chupete, tenían libre acceso al agua, o sea, todo está bien, bien detalladito. Y después comienza a detallar los diferentes tratamientos. Una vez que describe las instalaciones y las unidades experimentales, comienza a hablar de los tratamientos. Hasta acá, hasta instalaciones. ¿Algo que les haya llamado la atención? ¿Mm? De la cuestión de instalaciones. A ver un poquito el diseño experimental. No. No habla más del diseño experimental. ¿Les queda claro cómo se alojan las cerdas? ¿O no? A mí no me queda del todo claro. Solamente en un lugar dice que las hembras están reunidas de a 6, pero no dice si están en algún corral, si están en algo. Claro, exactamente. Vieron que dice acá, en este párrafo acá a la izquierda, dice, las hembras estaban reunidas en grupos de 6 animales cada uno. Pero no especifica, o sea, a mí personalmente no me queda claro si están alojadas en conjunto o no. En realidad no deberían estarlo, ¿no? Deberían quedar en alguna jaula individual, porque después menciona acá que fueron servidas en sus respectivas jaulas de gestación, ¿sí? O sea, haciendo una interpretación rápida, yo personalmente entiendo, no sé ustedes, de que estas hembras, cada una se alojó en su jaula de gestación. No sé si se ubica en la jaula de gestación. Sí. ¿Sí? Son estas jaulitas, ¿ven? Son como jaulas individuales donde cada cerda está en ese pequeño recinto, ¿sí? Claro. Claro, las hembras pasa que dice fueron servidas en sus respectivas jaulas de gestación. No hace mención, no aclara bien
si durante esos primeros 110 días de gestación ellas estuvieron en esa jaula o no. No hace mención a eso. Por ahí no queda del todo claro esa situación de alojamiento. Pero fíjense cómo vamos encontrando por ahí cositas que a nosotros no nos resultan del todo, no digo que esté mal, ¿sí? Pero por ahí faltan algunos detalles para que sea más precisa la descripción. Después, porque ahí sí dice, después fueron trasladadas a la jaula de maternidad, eso sí queda claro. Cumplido el día 110 de gestación, van a su jaula de maternidad, donde permanecen hasta el destete. Ahí sí. No hay dudas. Después comienzan con el tratamiento. Describe cada uno de los tratamientos. Estuvieron conformados por una dieta de gestación y de lactación sin agregado de grasa, una dieta de gestación y de lactación con inclusión de 3,5 y 7% de grasa. O sea que a medida que van avanzando en sus fases, le van cambiando, digamos, por gestación y lactación, con y sin grasa respectivamente. ¿Sí? Pero no dejan de ser 3 tratamientos en realidad. ¿Sí? Solo que como varía el requerimiento, ellos van adaptando, pero siempre con inclusión de grasa en 3,5 y 7% y otras sin grasa. Y acá nos dice, desde el primer día hasta el día 90, todas las hembras consumieron la dieta 0. Y desde el día 91 hasta el parto se les asignaron al azar las dietas G1 y G2 a grupos de igual número de individuos. Mientras que el grupo control continuó con la dieta 0. Pero sigue sin aclararnos si esos grupos están, digamos, alojados en una jaula o no. Yo entiendo, a pesar de esa falta de descripción, que las cerdas están en estas jaulitas, ¿sí? Que sería lo ideal, porque justamente para poder considerar a cada animal como unidad experimental o como repetición del tratamiento, tienen que estar alojados en forma independiente, ¿sí? En sus respectivas jaulas. ¿Sí? Acá como que me aclara un poco más, ¿sí? Que las cerdas sí están alojadas en esas, pero no termina de sacarme la duda. Después, dice, luego del parto y hasta el nuevo servicio, las hembras consumieron las dietas L0, 1 y 2. Coincidente con la dieta designada en gestación, o sea, la que recibió la dieta G0 en gestación, después en lactación recibe la L0, o sea, continúa sin grasa. Y así respectivamente, ¿no? Durante este periodo, ahí hace otra diferencia, las dietas fueron suministradas a discreción. O sea, en este caso, en gestación fueron dietas restringidas, todas comían 2,5 kilogramos de alimento por día, no animal. Y durante la lactación sí consumen, digamos, a libre voluntad. ¿No? El consumo no es restringido. Acuérdense que en las cerdas, durante la gestación, la alimentación debe ser restringida para evitar un sobreengrasamiento de los animales. Después hace un detalle de la dieta, que todas tienen la misma característica, o sea, aquellas que, acá nos aclara, aquellas dietas que sufrieron agregado de grasa, se mantuvieron isocalóricas, o sea, tratando de que tengan un mismo contenido energético.
En realidad acá, a ver. Ahí está. Sí, se mantuvieron isocalóricas. Acá está. E isoproteicas. Acá otra cuestión importante también cuando empezamos a enumerar los datos, fíjense que tenemos esas tablas. Tabla 1, tabla 2, tabla 3. Fíjense que son tablas simples, sin mucho... simple en el sentido de su confección, de su elaboración. Sin colores raros ni nada. Fíjense, tablas bien, bien simples en su diseño. ¿Mm? Y siempre todas las tablas tienen que tener su número, su título, es decir, su nombre, y debajo de la tabla alguna descripción, si hace falta aclarar algo, por ejemplo acá, qué significa G0, G1, G2, L0, L1, L2, está aclarado acá abajo. Y siempre las tablas, ya sea tablas, después si hay acá algún, no hay gráfico, pero si hay gráficos también, que deben estar también con su respectivo nombre y número, después deben estar mencionadas en el texto. Acá, por ejemplo, dice, la composición de las dietas experimentales, así como de la grasa empleada, se detallan en las tablas 1 y 2 respectivamente. ¿Sí? O sea, tienen que estar insertas en el texto las tablas. O sea, tienen que tener una relación con lo que está escrito, porque si simplemente está la tabla, ¿y en qué momento yo veo la información? ¿Cuándo leo la información de la tabla? Entonces, cuando estoy leyendo acá material y método, los detalles de las dietas o tratamientos, y aquellas dietas, bla, 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 y por último el investigador me dice, la composición de las dietas están detalladas en las tablas 1 y 2. Ah, digo yo, entonces ahí voy y miro las tablas para ver de qué se trata la composición de las dietas. Miro las tablas 1 y 2. ¿Sí? Después en algún lugar seguramente va a mencionar a la tabla 3. Acá. Que ahí ya me está mostrando los resultados. Tabla 3, efecto de la inclusión de la grasa sobre las variables. Pero siempre las tablas tienen que estar citadas en algún momento en el texto. Tablas y gráficos. A ver. Después dice que en las tablas de gestación y maternidad la temperatura ambiental y la humedad se controlaron mediante termohigrómetros digitales seguramente. ¿Sí? Hasta detalla la marca de los termohigrómetros. En cuanto al diseño experimental, acá está la parte que nos interesa más. Y análisis estadístico, se registró el tamaño total de la camada, número y peso de lechones muertos. Fíjense acá que lo que hicieron. Luego del parto, 48 horas luego del parto, se procedió a homogeneizar las camadas. Se hizo como una mezcla de las mismas, ¿sí? Pero siempre dentro de cada tratamiento, obviamente para no estar mezclando camadas de diferentes, que sus madres recibieron diferentes tratamientos, ¿no? Después,
Entonces, acá era lo que vimos hoy. Se hizo un diseño completamente aleatorizado. Acá está. Se utilizó el infostat. Se hicieron gráficos qqplot para ver normalidad y homocedasticidad. Y se realizó el ANOVA con el modelo lineal que ustedes ya vieron en clases pasadas, que se evalúa la variable de respuesta es explicada por el efecto de la media del tratamiento y el error. O sea, el más simple de todos los análisis. Y para detectar, acá están aclarando también el nivel de alfa utilizado, que fue un 0,05. Incluso nos explica que los resultados son presentados como con la media, valores medios, dice, pero asumo que se refiere a la media, error estándar y el valor de probabilidad, el p-valor. A la tabla 3. Da el título de la tabla y abajo, ¿sí?, me indica qué significa la sigla TR y posteriormente me aclara la cuestión de las diferencias significativas. Fíjense. También me dice el error estándar, la EE, lo que significa. O sea, estos valores son las medias, los que están en las tres columnas. Son las medias para cada tratamiento. El error estándar para cada variable y el p-valor para cada variable. Y después me aclara acá abajo, eso siempre tiene que observar cuando están haciendo algún análisis como el ANOVA, por ejemplo, y si quieren hablar de diferencias estadísticamente significativas, tiene que mencionarle, por ejemplo, dice, en la misma fila, medias, vieron, acá dice que son medias, con diferente letra, que sería el superíndice, difieren significativamente, es decir, que tienen un p-valor menor a 0,05. Vemos, por ejemplo, acá, todas las variables que tuvieron un p-valor alto, 0,43, 0,35, 0,63, 0,73, quedémonos hasta acá, fíjense que tiene las medias con la misma letra. Ahí. Ahí está. Fíjense que todas, por ejemplo, la primera variable, en los tres tratamientos tiene la misma letra, o sea que no. Por más de que yo veo diferentes valores en la media para esta variable, estadísticamente no se deben al tratamiento, sino que se deben al azar. No son significativas desde el punto de vista estadístico. El ANOVA me dice que estas diferencias se deben simplemente al azar. El número de lechones nacidos vivos, ¿sí?, de 10,7 a 12,7. ¿Sí? Me dice la estadística, no, esto se debe al azar. No le des importancia porque no se debió al tratamiento. ¿Sí? Tiene una alta probabilidad de darse por azar. ¿Sí? Lo mismo para lechones nacidos muertos, ¿sí?, de un promedio de 2,2 a un promedio de 0,8. Me dice que no hay diferencia estadística. Lechones nacidos totales, 12,8 a 14, me dice que no hay diferencia. Y peso promedio del nacimiento tampoco me dice que hay diferencia estadísticamente significativa. Ahora en la siguiente variable, lechones destetados. Fíjense, por más que me dio un p-valor mayor a 0,05, ¿sí?, levemente mayor, pero según lo que nosotros sabemos de la teoría, en este caso, si está por mayor a 0,05, decimos que no hay diferencias estadísticamente significativas. Pero, no obstante acá, cuando hicieron el post-ANOVA, les marca que sí hay diferencia. ¿Entre quiénes? Entre el tratamiento 0
y el tratamiento 3,5 y 7. ¿Sí? Hay diferencias estadísticamente significativas entre estos dos con respecto al tratamiento 0. Y entre los dos, está bien, acá yo ya veo que los dos valores son iguales, ¿no? Pero ojo que acá pueden seguir más decimales, ¿no? No obstante, la estadística me dice que estos dos tratamientos son iguales. En el siguiente también, peso promedio del destete, me dice el ANOVA que ya con el p-valor me dice que hay. ¿Se acuerdan cómo era el planteo de las hipótesis estadísticas con el ANOVA? Que en la hipótesis alternativa decíamos al menos una de las medias, mu en realidad, al menos una de las medias es diferente. Acá, ¿sí? Esto me está diciendo que al menos una es diferente, y cuando le hago el test post-ANOVA, ¿sí? Veo que el tratamiento 0 es diferente. Al menos este difiere de los otros. Estos dos, el tratamiento 3,5 y 7, por más que tengan diferente valor, estadísticamente son iguales entre sí, entre ambos. En este caso, me dio un p-valor de 0,11, lo que es el intervalo de destete celo sería. Ahí tiene un error de tipeo. Destete cerdo, dice. Destete celo, me da un p-valor de 0,11. Por más que yo veo valores numéricos diferentes, estadísticamente no hay diferencias. ¿Sí? Esa es la interpretación, el análisis que hacemos de los resultados observados. ¿No? Un análisis numérico a primera vista. Pero acá podemos hacer todavía un par de consideraciones. ¿No? A ver, ¿qué podemos concluir acá? ¿Qué tratamiento elegirían ustedes si tuviesen que sugerir, si son los investigadores? ¿Cuál sugerirían? A ver, ¿qué sugerencias se les ocurre observando estos resultados acá? Lo que se les ocurra, a ver. Elegiríamos los que dieron más el P más alto, doctor, que tengan diferencias significativas. Claro, pero ¿cuál? A ver, acá donde tenemos diferencias significativas son en estas dos variables. En lechones destetados, ¿sí? Y en peso promedio del destete. Donde obviamente se observan mayores valores con respecto al tratamiento 0 de los tratamientos que recibieron el agregado de grasa en la dieta, ¿sí? De aquellas cerdas que recibieron grasa en la dieta, ¿sí? Pero entre ambos tratamientos que tienen grasa no hay diferencias estadísticamente significativas. ¿No? Entonces, ¿cuál sugerirían ustedes? ¿Qué tratamiento elegirían? Y el que me dé los lechones más pesados, el destete. ¿Y cuál de los tres? Porque acá tenemos... ¿Cuál te da más pesado? Me pierdo en las tablas, hermano, estoy buscando los números. A ver. Tenemos... Tenemos para el tratamiento 0, tenemos un peso promedio en kilogramos de 4,95. Para el tratamiento de 3,5 tenemos un peso promedio al destete de 5,72. Y para el tratamiento 7, un peso promedio de 5,81. Obviamente ambos son mayores que el tratamiento 0.
¿Por qué son mayores? Digo, porque estadísticamente las diferencias son significativas. Fíjense que tiene diferentes letras. Ahí. Yo sé que estos dos son mejores. Me dan lechones más pesados al destete. ¿Cuál de los dos elegiría? El 581. Sería el tercero. Me da 5,81. ¿Le ¿Cuál puedo achicar elegiría? un poquito? ¿Le puedo achicar un poquito, doctor? A los números. ¿Sí? Ahí. Elegiría ese porque me da más peso. Me da más alto el número. ¿Cuál? El de El de 581. 7%, Ese. que me da 5,81. Pero fíjense que los dos estadísticamente no son diferentes. O sea, la estadística me dice que con el de 3,5% yo ya obtengo diferencias con respecto al que no tiene grasa. Y agregando el doble de grasa, 7%, no tengo diferencias significativas. Ah, no, entonces el Entonces, voy a, 3,5%. Porque con el claro, otro se puede usando, exceder. Usando menos, consigue lo mismo. claro, usando menos, usando la mitad, conseguimos el mismo resultado estadísticamente. Además de que estamos gastando más, porque la grasa tampoco es algo Sí, sí, económico. sí. ¿Sí? Estamos buscando. Y también, obviamente, sumado al riesgo de que pueda haber algún... acuérdense que los cerdos también son muy susceptibles de tener trastornos digestivos, o sea que si nos agregamos mucha grasa también corremos riesgo de tener trastornos digestivos, ¿sí? Así que también tener cuidado con eso. Pero desde el punto de vista económico también. Acá yo estoy en este tratamiento, en el de 3,5, estoy gastando la mitad de este ingrediente que en el otro tratamiento. Puede ser que por ahí no sea mucho en los números, digamos, pero quizás a la larga sí. Con el Pero paso del tiempo. doctor, sería como pensar, por ejemplo, como un fármaco. La dosis o sea, que se busca la Claro, dosis mínima a la que hace efecto. exactamente, exactamente. ¿Sí? No, si vos ves que agregando más no obtenés un efecto diferente, ¿y para qué le vas a poner más? Por las dudas, no. Aparte la estadística te lo dijo que no obtenés diferencias. Mismo fundamento que con la otra variable, lechones destetados. Fíjense, con el tratamiento 0 tenemos un promedio de 10 lechones destetados, mientras que con los dos tratamientos, ya sea 3,5 o 7%, tenemos un promedio de 12,13. ¿Sí? Obviamente, además de ver los valores numéricos, que a veces se hace eso, ahora vamos a ver también eso, sin pensar en la estadística, a veces también se hace. Pero acá viendo el valor numérico, digo, sí, 12,3, hay diferencia con 10. O sea, no es lo mismo que una cerda te destete 10 lechones que te destete 12,3. Si yo no hubiese hecho el POJANOVA acá, para esta variable, me hubiese quedado solamente con el p-valor, digo, me da 0,051, redondeando, digo, no hay diferencia significativa. Da lo mismo darle grasa que no. Y no da lo mismo. Después le hice el POJANOVA y me dio letra diferente. Pero además yo sé que decir que una cerda me destete 10 lechones que me destete 12,3 no es lo mismo. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Y nuevamente acá, ¿qué tratamiento elijo? Y yo viendo que con los dos, con el de 3,5 y el de 7 obtengo el mismo resultado y me quedo con el de 3,5. ¿Sí? Después, eso por un lado. Esto siguiendo, digamos, la lógica o apegándonos al análisis estadístico.
Pero eso no quita que también observemos las otras variables donde nos dio un p-valor alto. Perdón. Donde nos dice la estadística que no hay diferencia significativa. Me dice que acá, por ejemplo, en lechones nacidos vivos, en los lechones nacidos vivos, estamos acá, la estadística me dice que, por ejemplo, 10,7 es igual que 12,7 estadísticamente. O sea que no hay diferencia entre el tratamiento 0 y el tratamiento 7. Pero, a ver, son 2 lechones de diferencia. Por más que la estadística me diga no hay diferencia significativa, yo obviamente acá en este trabajo yo no puedo decir, no, para mí es mucho 2. Voy a decretar de que sí hay diferencia. No hay diferencias. Pero hago un llamado de atención o una sugerencia a prestar atención a estos números, ¿sí? Y a seguir quizás investigando o considerar este tratamiento, el tratamiento 7% de grasa, porque una diferencia de 2 lechones nacidos vivos no es algo, digamos, a no tener en cuenta, ¿sí? Sobre todo si esto se transpola a una gran cantidad de madres en parición, va a ser un número bastante grandecito. Mucha plata. ¿Entiendes? Y encima, Claro. doctor, lechones nacidos muertos le baja con 7%, mucho, me parece. 0,80 Claro. contra 120 y 2,20. Claro, acá también. O lechones nacidos total nacidos igual, muertos, 2 lechones más. 2,2 sí, y 0,8. Sí, casi 2 la diferencia. O entre el 0 y el 3,5%, es un lechón de diferencia, nacido muerto. O sea, también, a lo que voy es que también hay que mirar, por más que no hay diferencias significativas en estos casos, ¿no? Miremos también los otros valores y veamos si esa diferencia numérica puede reportar después en una escala mayor, ¿sí? Un número interesante. Acuérdense que acá estamos trabajando con una muestra, un número reducido, pero esto traspolado a gran escala y se torna interesante. Acá sí, por ejemplo, en el peso promedio al nacimiento, sí vemos que tenemos un p-valor bastante alto, 0,73, y también los promedios de peso, 1,34, 1,43, 1,37, no hay mayores diferencias numéricas, ¿no? O sea que no, acá sí no hay mucho que discutir. Pero en las otras cuestiones, los números, en estos valores sí. Vamos a ver qué. Pero fíjense cómo nos detuvimos en el análisis de una, y siempre nos centramos en el resultado, ¿eh? Vean cómo sin querer, está bien, analizamos el marco teórico, analizamos material y método, pero como siempre lo que nos demanda más tiempo en el análisis de un trabajo es en los resultados. Y justamente acá también respondiendo a la pregunta de Marina hoy en cuanto a la extensión de la introducción, también lo ideal sería que los resultados y la discusión tengan una buena extensión. También generalmente se los suele poner juntos, ¿no? En muchos trabajos van a encontrar juntos resultado y discusión, o sea, van a ir con el título resultados y discusión, ¿no? Eso también, digamos, pueden encontrar y es algo perfectamente válido que se realiza. ¿Por qué? Porque a medida que se van hablando de los resultados, a ver, en los resultados lo que se hace es volcar directamente lo que se obtuvo del experimento. Y en la discusión es como que se trata de explicar esos resultados, ¿no? Entonces yo le decía que se puede poner juntos resultados de discusión
porque a medida que vamos hablando de los resultados ya podemos ir haciendo una explicación de los mismos. Por eso se los va poniendo juntitos, ¿sí? A ver acá hay algo interesante. La tabla 3, ¿vieron? Acá está mencionada la tabla en el trabajo. Muestra la influencia de la inclusión de distintos niveles de grasa sobre variables al nacimiento, o sea, variables reproductivas. Si bien no se encontraron diferencias estadísticamente significativas entre los tratamientos para el número de lechones nacidos vivos, muertos, o sea, nacidos vivos, nacidos muertos, totales y peso al nacimiento, es decir, un p-valor mayor a 0,05, una diferencia de más o menos 2 lechones para estas variables representa una diferencia considerable a nivel productivo. ¿Vieron? Eso fue lo que recién estuvimos discutiendo acá. ¿No? Que si bien no hay diferencias estadísticamente significativas, por ejemplo, en esta variable lechones nacidos vivos, ¿no? Los investigadores consideran, no obstante, que una diferencia de más o menos 2 lechones, ¿no? Representa, sí, algo que debe llamarnos la atención desde el punto de vista productivo. Yo no puedo decir, es lo mismo, no, da lo mismo que tu cerda tenga 10 lechones que tenga 12. No, más vale que no. ¿Sí? Sobre todo en este tipo de producción, donde los márgenes son tan ajustados, ¿no? Esa diferencia es, digamos, algo que debe llamar la atención. Por eso, fíjense, acá justamente se ve eso que yo les dije. Los autores suelen, no obstante el resultado estadístico, suelen también hacer conclusiones sobre aquello que no nos da una diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Dice, el número y peso de lechones destetados se vio favorablemente influenciado por la inclusión de grasa durante el último tercio de gestación y lactancia. Sin embargo, el IDC no se modificó por los tratamientos. IDC es... debe ser el índice de conversión, quizás. No, claro. ¿Mm? Pero hace esa aclaración, ven, sobre aquellos resultados que no tuvieron diferencias estadísticas. Ah, no, tiene que estar para acá arriba. No, no sé dónde está el IDC. No lo encuentro, no importa. Después de la discusión, dice... ¿No será, no puede ser índice de ganancia corporal? Puede ser. Sí, sí, porque es algo de índice porque los otros son los números de lechones. Ah, no, intervalo de destete-celo, ahí está. Intervalo de destete-celo. Acá que dice que está con error. Intervalo de destete-cerdo, intervalo de destete-celo es. ¿No? Bueno. Dice, a ver. Se observó que la inclusión de grasa durante la gestación tardía y lactación influye favorablemente en el número y peso de lechones al destete. En contraste, dicha inclusión no afectó el intervalo, destete-celo, el número de lechones nacidos vivos, nacidos muertos, y el LNM era el otro, el lechones muertos. Tamaño total de camada, lechones nacidos vivos y nacidos muertos.
Y acá empieza a comparar, fíjense, el aumento del número de lechones y su mayor peso al destete fue consistente con lo descrito en otra investigación. Y ahí le marca con un superíndice o supraíndice una determinada bibliografía, en este caso la 11, y está citada después acá, ¿sí? Pettigrew. Y ahí fíjense, esto puede ser atribuido al incremento del contenido de grasa en la leche materna. Sido relacionado. Y ahí fundamenta eso con 4 fuentes bibliográficas. Fíjense cómo los autores van, digamos, tratando de explicar estos resultados. O sea que el trabajo no termina. Eso para el día que ustedes tengan que hacer su trabajo final. No termina en explicar, sí, acá hubo diferencia y acá no. Listo, no. Ustedes tienen que tratar de explicar por qué se deben esas diferencias. Acá explica eso, que ese mayor peso al destete puede deberse a el mayor contenido de grasa en la leche materna. Después también en concordancia con estudios anteriores, cita otros estudios. ¿Sí? Acá también en el texto se puede poner, esto porque está así porque es, digamos, norma de esta revista. Incluso pueden poner acá entre paréntesis el trabajo, el nombre de los autores, en concordancia con estudios de fulano, mengano, etc. La adición de grasa no parece mejorar, no ejercer efecto sobre el número de lechones, ¿sí? Totales, vivos o muertos, o el peso de la camada al nacimiento. ¿Sí? Eso también lo fundamentan con trabajos de otros autores. Es importante señalar que si bien estadísticamente las diferencias no fueron significativas para el número de lechones nacidos vivos, en la tabla 3 se aprecia una diferencia de hasta 2 lechones para los que consumieron 7% de grasa, con respecto al grupo control. Y eso ellos consideran, lo cual significa desde el punto de vista productivo, una mejoría en la eficiencia. O sea que acá siguen ellos, digamos, sosteniendo que esa diferencia tiene que ser tomada en consideración, por más que no hubo una diferencia desde el punto de vista estadístico. El intervalo de destete-celo, no se encontraron diferencia entre los tratamientos. Acá ellos dicen, parece ser que el factor más importante para esta variable es la temperatura. Esto no le están dando una referencia bibliográfica. Bueno, que acá sí, sigue después, dice, otros autores señalaron que la adición de grasa durante la lactación no afectó el intervalo de destete-celo en condiciones normales de termoneutralidad, pero sí, por ejemplo, se mostró una disminución de tantos días en ambientes de alta temperatura. Quizás acá se podría haber hecho un arreglo factorial, ¿sí? Combinando también distintas temperaturas y el nivel de grasa, ¿sí? Para ver si hay un efecto de la inclusión de grasa sobre el intervalo de destete-celo, también considerando la temperatura ambiental, ¿sí? Pero como ellos acá hicieron solamente un diseño completamente aleatorizado, no pueden ver si hay alguna interacción entre la grasa y la temperatura ambiente. Y acá, fíjense, agregan justamente más trabajos sobre esta temática deberían ser llevados a cabo, dado que la relación entre la adición de grasa y la performance subsecuente de las hembras no están del todo claras. Fíjense que como a partir de un resultado inconcluso o que no se logra explicar completamente,
los investigadores sugieren ampliar quizás esa parte, ¿sí? Porque ellos no obtuvieron un resultado concluyente o en concordancia con otros autores, ¿sí? Y dice, pues por último, en conclusión, se agrega una pequeña conclusión también, que puede estar también con el título conclusión o si no a continuación de discusión. La adición de grasa durante la gestación tardía y la lactación no tuvo efectos sobre las variables de nacimiento, como ser número de lechones vivos, muertos totales, peso camada, tampoco sobre el intervalo destete-celo. Sin embargo, el peso y número de lechones al destete se vio favorablemente influenciado cuando se incorporó grasa a la dieta. Acá también se puede agregar la palabra bajo nuestras condiciones experimentales en la conclusión. ¿Por qué? Porque esto nosotros obtuvimos bajo determinadas condiciones. Eso no nos asegura que durante otro experimento o durante la aplicación en condiciones prácticas, esto resulte tal cual nosotros obtuvimos. Por eso está bueno también agregar bajo nuestras condiciones experimentales, ¿sí? Ahí le podemos... a ver. ¿Sí? Y ahí le agregamos esta aclaración, ¿sí? Como para que quede, digamos, sentado de que esto ocurre, pero acá. Porque puede ser que después otro repita esto o alguien lleve a la práctica y después venga y diga, che, no, esto no funciona tal cual ustedes lo hicieron. Pero bueno, esto ocurrió, esto dio estos resultados bajo estas condiciones experimentales, ¿sí? Es como hacer una especie de, no quiero decirlo, pero es como un descargo que hacemos. Bueno, recién veo los mensajes que escriben. Y bueno, y después por último la bibliografía. Por ahí algún agradecimiento, acá agradecen al INTA, al CONICET, etc. Pero fíjense que nos llevó 1 horita y algo a analizar un trabajito. Y lo analizamos muy, muy por arriba, ¿sí? Así que bueno, eso en realidad